Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Jesús, el compañero de la vida. Y dice la lectura bíblica de San Lucas capítulo 24, versículo 13, el camino a Emaú. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaú, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros en lo que podíamos comparar lo que se describe aquí. Dice el versículo siguiente: iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Bueno, todo lo que tenía que ver con la muerte del Mesías Jesús para los discípulos precisamente. Dice que uno de ellos era Cleofas, y se cree que Cleofas era el padre de Jacobo y marido también de María, o una de las tantas Marías, la hermana también de la madre de Jesús. Por ahí no nos dice quién era el otro de los discípulos, pero hablando en primera persona, muchos aluden que pudo haber sido el mismo escritor Lucas. ¿Y qué venían hablando de las cosas que habían acontecido y que Jesús había muerto? De la manera que murió, tan vilmente maltratado, y ellos sabiendo que era inocente. Y dice que estas cosas venían conversando entre ellos. O sea, cosas del diario vivir, de la parte cotidiana de la vida, de lo que sucedió ayer, antes de ayer. O como nosotros también, que la noticia más relevante siempre queda en boca de los que conversamos, dialogamos o nos sumamos a distintos comentarios. Ellos iban justamente de esta manera. Se cree que era Cleofas y Lucas los que iban a la aldea llamada Emaú, que registra 60 estadios, 11 kilómetros aproximadamente, y era normal para ellos caminar, era normal tomar ciertos caminos, y también sabe que era muy normal que algunas veces, para que el viaje se haga más llevadero o placentero, si se puede decir, se sumaban grupos de personas o iban muy cerca unos de otros. Ellos, quienes, Cleofas y Lucas, como lo dice la mayoría, iban hablando sobre lo que había acontecido esos días. El siguiente versículo, versículo 15, mi lectura bíblica hoy es Lucas 24. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, siempre me pregunté, ¿qué discutían entre sí? ¿Discutirían palabras más o menos como esta? ¿Y si hubiésemos intervenido? ¿Y si no hubiese muerto Jesús? ¿Y si hubiésemos actuado? No sé qué venían discutiendo entre sí, pero esta frase está escrita y no es un dato menor, como decimos, Dice así:
Iban discutiendo entre sí y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Ese es nuestro versículo de el día de hoy. Siguiente versículo. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que era llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido lo que en ella ha acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, a nuestros gobernantes, a quienes sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Versículo siguiente, 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. En esta palabra encontramos que Jesús se sumó al grupo de los que iban caminando esa distancia que separaba esta aldea de Jerusalén. El versículo 16 dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús de esta manera le demostró a ellos, y nos demuestra a nosotros también, que nunca Él nos va a dejar solo. Nunca Jesús ha dejado solo a los que un día confiaron en Él, trataron con Él, le recibieron a Él en sus corazones. Nunca Jesús ha dejado solo, y algunas veces su ausencia o la parte visible se nos hace un poco imposible creer, pero si pudiéramos
o si nuestros ojos espirituales pudieran abrirse al mundo espiritual o al mundo sobrenatural, nos daríamos cuenta que no estamos solos, que los ángeles de Dios están con nosotros, que el ángel del Señor, como dice el Salmo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende, que Jesús nunca nos deja solo, y que este versículo 16 de Lucas 24 también nos da a entender a nosotros que también nuestros ojos están velados para que no podamos verlo con nuestros ojos físicos. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Pero ojos velados o tapados no significa ausencia de la presencia de Jesús. Él se sumó a estos caminantes que hacían esta distancia y que iban discutiendo y hablando entre ellos sobre todo lo que había acontecido. Se suma al diálogo. Ellos no lo reconocen. Nosotros muchas veces, en nuestras penurias, en nuestras dificultades, en nuestro diario vivir, no reconocemos su presencia. No reconocemos, o por ahí tenemos un concepto equivocado de lo que es su presencia. Algunos piensan que su presencia solamente es en determinados lugares, o cantando determinadas canciones, o que nos hablen determinadas personas. Determinados lugares, digo, en referencia a el lugar donde adoramos, el templo, la iglesia, los hermanos. Ahí sí siento la presencia de Jesús, dicen algunos. Otros dicen, no me puedo contener, comienzan a derramar lágrimas de gozo y de alegría. Otros dicen, no me puedo contener, y comienzan a hablar en lenguas extrañas. Y otros levantan las manos y salen por los pasillos a abrazar a los hermanos, porque sienten tanta esa presencia gloriosa que no pueden parar de glorificar. Pero eso parece que fuera en determinados lugares. Mas estos caminantes del camino a la aldea de Emaú, 11 kilómetros, sus ojos están velados, se suma un caminante más, los ojos de ellos no lo reconocen, y pregunta sumándose, ¿qué es esta práctica que tienen entre vosotros? Porque iban discutiendo, iban hablando sobre lo que había acontecido esos días, y sorprendidos por la pregunta, Cleofa y Lucas, el otro de los discípulos, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en estos días? ¿Qué cosa han acontecido en estos días? Esa sería una pregunta para nosotros, para aquellos que perdieron quizás un ser querido, para aquellos que tienen algún familiar internado. Esas son las cosas que nos acontecen a diario. Aquellos que perdieron el trabajo, que no les alcanza el dinero, que viven el día a día y algunos por la fe. Estas son las cosas que nos acontecen a nosotros y Jesús nos pregunta, ¿qué ha acontecido? ¿Qué es esta práctica que tienen entre ustedes? Y esto mirándolo desde un perfil o desde un punto de vista profundo y casi que diría teológico, podíamos decir que algunas veces dejamos de ver las escrituras, comprobar las profecías bíblicas, dejamos de atender a la palabra de Dios y se nos viene el mundo encima, y al decir el mundo encima quiero decir se nos vienen los problemas, las dificultades, las luchas, lo que nos acontece el día a día con su afán, con su ansiedad,
con su preocupación, con su aflicción, con su ay. Esto es lo que nos acontece día a día. ¿Y sabe qué Jesús pregunta? Como le preguntó a estos discípulos, que por cierto no lo reconocieron, dice, ¿qué práctica es esta que ustedes tienen? ¿Qué conversación, qué diálogo es este que ustedes tienen entre ustedes? Es como si el Señor nos diría hoy a nosotros, ustedes están preocupados por lo que pasa, están preocupados por el afán, la ansiedad, la aflicción del día a día, pero se olvidaron que todo esto es cumplimiento de mi palabra. Y a ellos le dijo también, era necesario que el Cristo padeciese, era necesario que fuera entregado, aunque ellos sorprendidos dice, ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido estos días? ¿Cuántos creyentes están de la misma manera hoy, discutiendo, haciéndose cientos de drama y problemas? Quitaron la mirada en las profecías de la Biblia, quitaron la mirada de cómo va a terminar esto. Y déjeme decirle para usted que nunca leyó la Biblia y nunca supo nada sobre esto que estamos hablando, hay un final feliz, hay un final glorioso para los que creemos en Jesús. Hay un final donde no nos sorprenderíamos si se corriera solamente ese velo o ese telón y pudiéramos ver el final de la historia. Hay un día nuevo que viene, hay una mañana gloriosa que se acerca. Sí, usted que está en la noche, en la medianoche de la turbulencia, de los problemas, del ay, de la aflicción, de la preocupación, pero se viene una mañana gloriosa, se viene un día nuevo. ¿Qué práctica es esta que ustedes tienen el día a día? Es como si Jesús nos dijera hoy a nosotros, los mismos caminantes, nos identificamos con Cleofa y con Lucas, o quien fuere el que le acompañaba a este discípulo. ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué están discutiendo? ¿Por qué están amargados? Ustedes están así porque quitaron la mirada de mi palabra. Eso está hablando Jesús. Se olvidaron que yo sigo estando, se olvidaron que yo sigo siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Se olvidaron que conmigo no hay ausencia de problemas, no hay ausencia de dificultades, no hay ausencia de desierto o de hornos de fuego que tengamos que pasar. Pero yo estoy, dice Jesús. Por más que sus ojos estén velados, yo estoy. Eso es lo que Jesús habla para nosotros en este momento. Yo estoy. Jesús sigue estando y acompañando a aquellos que sufren el dolor, la pérdida. Que dicen para sí mismos, nadie me entiende, o nadie no nos entiende a nosotros. Que por el otro lado el enemigo quiere hacer que su vida se derrumbe y que busque salidas fáciles y que busque alternativas que lo van a llevar a perderse eternamente su alma, porque Satanás es el maestro del engaño. Satanás dice, quítate la vida, te vas a ir a otro lugar donde se te van a terminar las aflicciones, se te van a terminar. No, tenga cuidado. No escuche esa voz del enemigo, porque Dios nos dio la vida y Dios un día nos va a pedir cuenta, o Él mismo va a permitir que ese día llegue en que tengamos que salir de este mundo físico. ¿Qué es esta práctica que usted a cada día está haciendo? ¿Se está olvidando de las profecías?
Se está olvidando de la palabra del Señor que hablaron por los hombres santos de Dios en el pasado. Se olvidó que hubo mensajes específicos, palabras directas del Espíritu Santo. Se olvidó que Dios usó personas para venir hasta tu casa o llegar y tener un diálogo y decirte, vengo a hablarte de parte de Dios esta palabra. Porque algunas veces los seres humanos somos así, ¿qué queremos? Escuchar solamente lo bueno, la bendición, la abundancia, y que Dios nos va a dar esto y más aquello. Y nos olvidamos que Dios también nos advirtió que estos días malos iban a llegar. Que estos días donde parece que el mal va ganando terreno y donde la oscuridad parece que va avanzando, y donde el príncipe de este mundo llamado el enemigo de nuestra alma sigue teniendo dominio sobre muchos, pero no sobre la iglesia. Jesús sigue preguntando, ¿qué prácticas esta que tenéis entre vosotros? ¿Por qué están preocupados? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando Tomás le preguntó diciendo, ¿cómo vamos a ir al Padre si no sabemos a dónde vas ni sabemos el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Qué práctica esta que tenéis entre vosotros? ¿Qué discusión es esta del día a día? Estás preocupado porque no te alcanza. Te olvidaste que Jehová, Dios, es nuestro pastor y que nada nos faltará. Te olvidaste que el Señor va a proveer. Te olvidaste de confiar en Él. ¿Sabe qué discutía Cleofa y el otro discípulo que iba junto? Lo que había acontecido en esos días. ¿Sabe lo que discuten hoy los creyentes de esta época? Que el dólar, que no pueden comprar, que se me está terminando el trabajo, que la heladera es pura agua, que se me van a cortar los servicios porque no puedo pagar, que no sé qué va a hacer, cómo vamos a pasar esta fiesta, qué va a pasar, que esto, que las enfermedades, que hay un rebrote de esto y lo otro. Esas son las discusiones de los creyentes de este tiempo. Porque quitamos la mirada de las Escrituras, que es necesario que todo esto acontezca. Pero vuelvo a ser firme en esta palabra. Jesús nos va acompañando. Su presencia está con nosotros. Su gracia está con nosotros. La salvación es real para el que la siente en su corazón. El mismo que preguntó supo decir en algunas oportunidades, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes todos los días. No importa si me van a ver o no me van a ver. Siempre digo, como conocedor de las Escrituras, si Jesús no se hubiese ido al cielo, a la diestra del Padre, después de haber resucitado, no podría estar con todos los creyentes en la redondez de la tierra, al mismo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque si Él no se hubiese ido, Él hubiese estado sujeto a un cuerpo. Ciertamente un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo que podía volar o trasladarse a la velocidad de la luz. Pero sin embargo iba a estar sujeto en determinados momentos en Canadá, en Ushuaia, en África, en Australia o en la China.
Mientras que él dijo, yo me voy, rogaré al Padre que envíe otro consolador para que esté con ustedes y los guíe a toda verdad y a toda justicia. Él le hará recordar mis palabras. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta el fin de los tiempos. Hoy Jesús está. Que no lo veamos no niega que Él nos acompaña. Dejemos de mirar los problemas, dejemos de estar ansiosos, turbados y afanados, y miremos las Escrituras, porque ellas dan testimonios. Ellas nos dicen que Jesús está con nosotros. Ellas nos dicen y nos sellan y nos golpean el día a día nuestro corazón, la certeza, como aquel corazón que bombea la sangre y el latido y hace creer de esta manera que hay vida. De la misma manera, las Escrituras nos anuncian el día a día que todo esto es necesario que acontezca. Lo que pasa es que muchos creyentes viven preocupados porque quitaron la mirada de las Escrituras. Pusieron la mirada en determinadas cosas. Sacaron la mirada de Jesús. Decía las Escrituras que los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Jesús nunca nos deja solo. En cada Emaú que recorremos, Él siempre aparece. Algunas veces el camino se nos hace muy largo y los afanes del día a día nos impiden reconocerlo. Pero esto no significa que caminamos sin su presencia. A Jesús lo vamos a ver en todas partes, en la naturaleza. Lo vamos a ver en el poder del viento, en las olas del mar, en la quietud de un amanecer tranquilo, en la luz de una estrella. Donde quiera que está Dios, allí está Jesús. También lo oímos hablando por medio de otras personas. Su voz se hace sentir en nuestros oídos. El extraño acompañante de los discípulos de Emaú era nada más y nada menos que Jesús. La voz de Jesús nos asegura que Él camina a nuestro lado. Nos habla a través del predicador, como también de alguno de los hermanos, que siempre nos dicen, de parte de Él, tengo una palabra para usted. Eso significa que Jesús sigue estando al lado de nosotros. Nos habla por un adulto con mucha experiencia, con cosas que le han sucedido en la vida, y nos habla a través de la inocencia también de un niño. Nos sigue hablando Jesús. Y algunas veces usa creyentes y algunas veces usa inconversos, que llegamos a pensar y a decir, esta persona me habló de parte de Dios, me hizo recordar o me dijo tales o cuales palabras que confirman la certeza y la esperanza de lo que creo. Por eso no hay que desesperarse, hay que seguir confiando. No esté tan atento a los problemas del diario vivir, porque lo que se va a solucionar se va a ir dando por sí mismo. Y lo que no
llegará el momento o determinadas cosas que hará que podamos entender que escapa de nuestra forma o de nuestra solución singular, por decirlo así. Entonces dejemos las cosas en las manos de Dios. No se desespere, no se olvide que muchas personas dependen de usted. Hay una familia para aquellos que ya la tienen, aquellos que formaron sus hogares, hay hijos que dependen de padres, hay mujeres que dependen de ciertos hombres, hay hombres que dependen también de ciertas mujeres. Entonces pensemos en que si nosotros obviamos o nos olvidamos que Jesús nos acompaña y los problemas del diario de vivir nos causan un pesar, un bajón que queda para aquellos que siempre nos están admirando. Tenemos que sacar una sonrisa de donde no la tengamos. Pero para eso es necesario confiar que Jesús está con nosotros. Dele gracia a la mañana por levantarse. Agradézcale a Jesús que usted puede ver, que usted puede hablar, que usted puede sentir. Agradézcale a Jesús que usted sabe, porque dice las Escrituras, que Él va con nosotros, que nos va acompañando. Nos va guiando por los pasos de esta vida. No nos ha dejado ni nos dejará. Sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Sigue siendo la esperanza de aquellos que confiamos en Él. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. El camino de Emaús se hace más corto con su presencia. Si bien las Escrituras determinan que había 60 estadios, en comparación con los kilómetros serían unos 10 a 11 kilómetros. Esa distancia que separaba la aldea de Emaús de Jerusalén no fue impedimento para que cuando ellos lo reconocieron al final del día y que desapareció delante de sus ojos, pudieran tener tan corta esa distancia para volver a Jerusalén y contar que lo habían visto al Señor resucitado. Los finales versículos de esta parte de las Escrituras que he mencionado, Lucas 24, dice que ellos volvieron gozosos aquella noche. Porque todo va a suceder así. Los caminos de Emaús hay que recorrerlos, pero con la presencia de Jesús, para que justamente se nos hagan más cortos. Él nos va a hacer que quitemos la mirada de los acontecimientos cotidianos, de los afanes, de los problemas, de las circunstancias, y nos va a hacer que le miremos a Él y que recordemos las Escrituras. Porque bien clarito dice que ellos, una vez que le reconocieron cuando desapareció de su vista, se dicen entre ellos, entre Cleofa y el otro discípulo: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Porque Él en el camino les habló de las Escrituras. Le dijo que era necesario que el Cristo padeciese. Le dijo que era necesario que Moisés ya había profetizado, que los profetas de antaño habían profetizado, que todo estaba marcadamente señalado en las profecías, en las Escrituras, que era necesario
Y nuestro corazón va a arder cuando nos aboquemos a las Escrituras. Cuando abramos nuestros oídos espirituales para entender este mensaje. Cuando abramos nuestro corazón y acompañemos con la obediencia, nuestro corazón va a arder de una alegría y de un gozo que no se va a poder describir con palabras. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando veníamos en el camino? Se decían unos a otros: ahora el Cristo, ese acompañante, ese forasteros, que ellos dijeron, ¿acaso eres el único forastero? Ahora desaparece de su vista. Pero ellos recuerdan, es el Señor que ha resucitado, porque algunas mujeres habían dicho que fueron al sepulcro y que no hallaron el cuerpo. Y aparte, Cleofa le dice al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Oh, usted quiere que su corazón se ilumine, su vida tome un cambio radical, su mente se transforme y sus ojos puedan ver mucho más allá de las circunstancias y los problemas. Pero para eso es necesario que Él nos abra las Escrituras, que abramos las Escrituras, que leamos las Escrituras, que le digamos sí al Señor en obediencia a su palabra. Y va a arder nuestro corazón, se va a iluminar nuestro camino y todo va a tener sentido y razón de ser. ¿Cuántos viven abrumados por los problemas? ¿Cuántos no saben para dónde correr? ¿Cuántos piensan que quitándose la vida o haciendo tal o cual cosa tendrán la dicha de poder vivir mejor? Y eso es una mentira. En el mundo tendremos aflicción. El mundo es semejante a los caminos de Emaú, que en el diario vivir cotidiano nos hace entender y nos hace hablar y discutir por las cosas que nos pasan. Pero su presencia está con nosotros. Tenemos que reconocer su presencia. Tenemos que darle lugar a Él, que nos pregunte por qué están continuando en esta práctica que no edifica, en estas palabras que no tienen sentido, en estas preguntas interrogantes sin respuestas. Era necesario que el Cristo padeciera, era necesario que el Cristo sufriera. Y le comenzó a hablar las Escrituras y a decirle: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas dijeron hace mucho tiempo atrás. Siempre el Señor nos va a exhortar por su palabra. Siempre el Señor nos va a edificar a través de su palabra. Siempre Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y esa palabra puede ser usada por un predicador, como dije, o por un simple hermano, una simple hermana. Puede hablarnos por una persona adulta, como nos puede hablar a través de la inocencia de un niño. Nos puede hablar por la naturaleza, nos puede hablar por los vientos, nos puede hablar por lo que sea, pero necesitamos reconocer su voz y saber que está tan cerca de nosotros. No te desesperes. Jesús mandó a parar un cortejo fúnebre y de aquel lado que venían llorando venía una viuda. Había perdido su único sostén, su hijo. Y él preguntó por qué lloraba. Y parece algo fuera de lugar decir en un velorio o a una determinada persona que pierde un ser querido, ¿por qué está llorando? Mas las Escrituras dice que hace frenar el cortejo fúnebre, se acerca y dice: joven, a ti te digo, levántate.
Y al momento el joven se levantó, se incorporó y le fue dado a su madre, vivo. Ese es el poder que actúa en la persona del Señor Jesucristo. Llegaron a cierta aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Siempre la intención de Jesús va a ser como que seguir de largo. Queda en nosotros invitarlo a que se quede. Y estos discípulos no tardaron en decirle: quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entra pues. Quédate con nosotros. Oh, si la iglesia pudiera decir esta oración unánime, hoy más que nunca, en la noche más triste del mundo, en las estadísticas más alarmantes a nivel mundial: quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. No excluya a Jesús de tu vida. No lo eches. No pienses que con Él vas a pasar bien. Él en cierta manera hizo como que iba más lejos, mas ellos le dijeron: quédate con nosotros porque el día ha declinado. Oh, el día ha declinado para muchos. El día ha declinado para el mundo. Y es necesario que la iglesia le diga, los fieles, los creyentes, los que oran, los que dependen de Él, los que le aman, los que algunas veces, abrumados por las circunstancias diarias, se olvidan que Él sigue estando al lado de nosotros. Pero es necesario que volvamos a esa oración unánime, determinante y con fe, diciendo: quédate con nosotros, el día ha declinado. La noche viene y más que nunca te necesitamos a ti. Los caminos se hacen más cortos cuando Jesús está con nosotros. Nuestros pasos son determinados por los pasos de Jesús. De un camino triste, Él nos va a guiar a un camino alegre, de gozo. Y ese gozo y esa alegría no va a ser por las circunstancias o por las cosas materiales que podamos llegar a tener. No, porque eso es pasajero, porque esos son circunstanciales, porque hoy puede ser que lo tengamos y mañana no está asegurado. Pero el camino triste de la vida se transforma en gozo cuando le damos lugar a Jesús en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Termino con esta palabra: porque Él resucita las esperanzas. El único que puede resucitar la esperanza del corazón de los que vamos recorriendo los distintos Emaú de nuestras vidas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Tú eres el compañero de esta jornada. Así como los discípulos en el camino de Emaú, tiene que arder nuestro corazón cuando miramos las Escrituras y saber que todo lo que pasa ya ha sido anticipado por la persona de tu Espíritu Santo. Tiene que arder nuestro corazón, alumbrando nuestro camino, expulsando la tristeza y llenándonos de gozo y de esperanza, al saber que no estamos solos, que tú estás, que tú sigues estando. Gracias te doy. Toda la gloria sea para ti, toda la honra sea para ti, toda la alabanza sea para ti, por los siglos de los siglos. Gracias te damos.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.